La noche de nuestro aniversario parecía salida de una revista de lujo. La mansión estaba iluminada con luces doradas. Las mesas cubiertas por manteles elegantes y el sonido suave del piano llenaba cada rincón del salón principal. Desde afuera, cualquiera habría pensado que Clara y yo éramos la pareja perfecta. Los invitados sonreían admirando nuestra casa, nuestros autos y la vida aparentemente impecable que habíamos construido durante 15 años de matrimonio. Pero detrás de aquella apariencia perfecta existía una realidad completamente diferente. Yo llevaba demasiado tiempo viviendo atrapado al lado de una mujer que había convertido el desprecio y la humillación en parte de nuestra rutina diaria. Mientras ajustaba mi corbata frente al espejo del dormitorio, podía escuchar las risas y conversaciones llegando desde el primer piso. Clara entró lentamente en la habitación, sosteniendo una copa de vino tinto, y me observó durante algunos segundos, en absoluto silencio. Después soltó una pequeña sonrisa llena de desprecio, y caminó hasta quedar detrás de mí. «Por favor, esta noche compórtate bien», dijo con frialdad, mientras acomodaba el cuello de mi camisa. «No quiero que arruines mi imagen delante de la gente importante que invité». Sus palabras no sonaban como una petición, sonaban como una advertencia. Y lo peor era que yo ya estaba demasiado acostumbrado a escuchar ese tono. Durante años intenté convencerme de que Clara simplemente tenía un carácter difícil. Siempre encontraba excusas para justificar sus humillaciones, sus comentarios crueles y la forma en que me hacía sentir insignificante delante de otras personas. Pero la verdad era mucho más dolorosa. Clara disfrutaba haciéndome sentir pequeño porque necesitaba sentirse superior constantemente. Cuando estábamos solos, encontraba defectos en absolutamente todo lo que hacía. Criticaba mi ropa, mi forma de hablar, mi trabajo y hasta la manera en que respiraba cuando estaba nervioso. Poco a poco logró destruir mi autoestima, sin que yo siquiera me diera cuenta de lo profundamente roto que me estaba convirtiendo por dentro. Los invitados comenzaron a llenar la casa rápidamente. Algunos eran empresarios conocidos de Clara, otros familiares lejanos y varios amigos que aparecían solamente en ocasiones especiales para fingir cercanía. Yo caminaba entre ellos, saludando con cortesía, mientras Clara actuaba como la anfitriona perfecta. Sonreía, abrazaba personas y hablaba sobre viajes, inversiones, negocios, como si todo el éxito de nuestra vida existiera únicamente gracias a ella. Cada vez que alguien me hacía una pregunta, Clara respondía antes que yo con pequeños comentarios sarcásticos disfrazados de bromas inocentes. Varias personas reían incómodamente mientras yo fingía sonreír para evitar crear una escena desagradable delante de todos aquella noche. Mi madre estaba sentada cerca del comedor, observando todo en silencio. Podía notar en su mirada que sufría cada vez que Clara me humillaba públicamente, pero jamás intervenía porque sabía que cualquier discusión empeoraría las cosas después. Mi hermano también permanecía callado, aunque varias veces parecía contener las ganas de decir algo. Muchos invitados probablemente percibían la tensión existente entre nosotros, pero preferían ignorarla porque era más cómodo fingir que todo formaba parte del supuesto sentido del humor sofisticado de Clara. Nadie imaginaba cuántas noches había pasado completamente solo, sentado en mi oficina, preguntándome cómo mi matrimonio había terminado convirtiéndose una prisión emocional tan oscura. La cena comenzó alrededor de las 9 de la noche, y durante algunos minutos todo pareció relativamente tranquilo. Los camareros servían vino, mientras las conversaciones seguían llenando el enorme salón decorado especialmente para nuestro aniversario. Clara hablaba animadamente sobre futuros proyectos y nuevos viajes internacionales que quería realizar durante el siguiente año. Cada palabra suya sonaba cuidadosamente calculada para impresionar a todos los presentes. Pero conforme avanzaba la noche y seguía bebiendo, comenzó a perder lentamente el control sobre la máscara amable que llevaba puesta. Yo podía reconocer perfectamente aquella mirada fría que aparecía siempre antes de que decidiera humillarme públicamente frente a otras personas. De repente Clara golpeó suavemente su copa con una cuchara para llamar la atención de todos los invitados. El salón entero quedó en silencio inmediatamente, mientras ella se levantaba sonriendo como si estuviera a punto de dar un discurso romántico. Varias personas levantaron sus copas, esperando escuchar palabras emotivas sobre nuestro matrimonio, pero apenas abrió la boca,
comprendí que estaba disfrutando demasiado aquel momento. Quiero agradecerles por acompañarnos esta noche tan especial. Comenzó diciendo con elegancia. Después me miró directamente a los ojos, antes de continuar. Y ya también quiero agradecerme a mí misma por haber tenido paciencia suficiente para soportar tantos años viviendo con un hombre completamente mediocre. Algunas personas soltaron pequeñas risas incómodas pensando que se trataba únicamente de una broma de pareja, pero Clara siguió hablando sin detenerse. Imaginen compartir su vida con alguien que nunca habría conseguido nada por sí solo. Continuó mientras caminaba lentamente alrededor de la mesa principal. Si hoy tenemos esta mansión, esta vida y este prestigio social, es gracias a mi esfuerzo y mi inteligencia. Sentí un nudo terrible cerrándose en mi garganta mientras escuchaba aquellas palabras. Después de tantos años sacrificándome para construir nuestra empresa y mantener económicamente nuestra vida, verla apropiarse públicamente de todo resultaba profundamente humillante y doloroso frente a familiares, amigos y desconocidos. Mientras todos permanecían en silencio observando la situación incómoda, algo cambió dentro de mí. Durante años había soportado cada humillación, porque todavía conservaba la esperanza absurda de salvar nuestro matrimonio. Pero aquella mañana había descubierto algo imposible de ignorar. Horas antes de la fiesta, recibí accidentalmente un correo electrónico con documentos financieros que no debía haber visto. Al principio pensé que se trataba de un simple error administrativo relacionado con nuestra empresa. Sin embargo, cuando abrí los archivos, encontré transferencias enormes de dinero realizadas secretamente hacia cuentas privadas, y había un nombre apareciendo repetidamente en todos aquellos movimientos bancarios: Mauricio, el supuesto amigo empresario, en quien Clara confiaba ciegamente desde hacía demasiado tiempo. Mauricio siempre me generó desconfianza. Cada vez que Clara mencionaba reuniones de negocios con él, algo en su actitud cambiaba completamente. Se arreglaba más de lo normal, ocultaba conversaciones telefónicas, y regresaba tarde, inventando explicaciones poco convincentes. Cuando intenté hablar sobre mis sospechas meses atrás, Clara reaccionó acusándome de ser inseguro, paranoico y controlador. Incluso logró convencer a varios amigos cercanos de que yo estaba exagerando todo únicamente porque no soportaba verla triunfar profesionalmente. Pero los documentos encontrados aquella mañana demostraban algo mucho peor de lo que imaginaba. Clara no solamente mantenía una relación secreta con Mauricio, también estaba robándome lentamente utilizando dinero de nuestra propia empresa familiar desde hacía más de un año. Mientras Clara continuaba humillándome delante de todos, sentí una calma extraña creciendo dentro de mí. No era tristeza ni rabia, era la sensación fría y definitiva de alguien que finalmente había dejado de tener miedo. Durante demasiado tiempo permití que aquella mujer destruyera mi dignidad porque creía que el amor significaba soportarlo todo. Pero esa noche entendí que permanecer callado solamente había alimentado todavía más su crueldad. Observé los rostros de los invitados alrededor de la mesa. Algunos evitaban mirarme directamente, otros fingían sonreír incómodamente. Nadie imaginaba que la situación estaba a punto de cambiar completamente y que Clara perdería el control delante de todos en cuestión de minutos. Levanté lentamente mi copa y miré fijamente a Clara mientras ella terminaba otra de sus bromas humillantes sobre mí. La sonrisa arrogante comenzó a desaparecer ligeramente cuando notó algo distinto en mi expresión. ¿Terminaste?, pregunté con una tranquilidad que sorprendió incluso a mí mismo. El salón entero quedó completamente silencioso. Clara soltó una pequeña risa nerviosa, intentando mantener el control sobre la situación. ¿Qué ocurre ahora?, respondió cruzando los brazos. Vas a hacerte la víctima delante de todos. Pero ya era demasiado tarde para detener lo que estaba a punto de suceder aquella noche frente a todos los invitados presentes en nuestra casa. Sin responderle directamente, caminé lentamente hacia el enorme televisor instalado en el salón principal. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo conecté frente a la mirada confundida de todos los presentes. Clara comenzó a ponerse visiblemente nerviosa. Inmediatamente, ¿qué estás haciendo?, preguntó acercándose rápidamente hacia mí. Ignoré completamente su pregunta mientras abría una carpeta específica en la pantalla. Los primeros documentos aparecieron frente a todos: transferencias bancarias, registros financieros y movimientos de dinero realizados desde nuestras cuentas empresariales
hacia cuentas privadas desconocidas. Varias personas comenzaron a murmurar entre ellas, mientras intentaban comprender lo que estaban viendo proyectado delante de sus propios ojos aquella noche tan inesperadamente caótica. El rostro de Clara perdió completamente el color cuando aparecieron fotografías tomadas en Lisboa, hacía apenas 3 meses. En las imágenes, estaba abrazada junto a Mauricio frente al lobby de un hotel de lujo, donde supuestamente nunca había estado. Algunos invitados comenzaron a intercambiar miradas incómodas, mientras el silencio se volvía cada vez más pesado dentro del salón. Mi suegro se levantó lentamente de la silla, observando las fotografías con incredulidad absoluta. Clara respiraba rápidamente, intentando acercarse al televisor para apagarlo desesperadamente. Pero antes de que pudiera hacerlo, reproduje el archivo, que terminaría destruyendo completamente la imagen perfecta que había construido durante tantos años frente a familiares y amigos. El video mostraba claramente a Clara y Mauricio conversando cerca de un ascensor dentro del hotel. Ambos reían creyendo que nadie podía escucharlos. Entonces la voz de Clara resonó con absoluta claridad dentro del salón silencioso. Cuando consiga que firme los últimos documentos, el dinero finalmente será nuestro. Nadie reaccionó durante algunos segundos, porque el impacto había sido demasiado grande. Después comenzaron los murmullos, las miradas incómodas y el sonido tembloroso de la respiración de Clara. Ella intentó explicar algo inmediatamente, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. Por primera vez desde que la conocía, la veía completamente aterrorizada frente a otras personas, sin saber cómo recuperar el control. Eso no significa lo que parece, dijo finalmente con la voz quebrada, mientras intentaba acercarse hacia mí. Pero nadie parecía dispuesto a creerle ya. Las mismas personas que minutos antes reían junto a ella, ahora evitaban incluso mirarla directamente. Mi suegra comenzó a llorar silenciosamente mientras mi suegro seguía inmóvil observando a su hija, con una mezcla de decepción y vergüenza imposible de ocultar. El teléfono de Clara comenzó a sonar repetidamente sobre la mesa principal. Era Mauricio intentando llamarla desesperadamente. Cada vibración del teléfono parecía aumentar todavía más la tensión insoportable que dominaba completamente el ambiente dentro del salón. Aquel momento devastador para todos los presentes. Respiré profundamente antes de volver a hablar delante de todos. Durante años soporté humillaciones porque creí que el amor significaba paciencia. Dije lentamente mientras caminaba alrededor de la mesa principal observando cada rostro presente. Pensé que si seguía callando las cosas, mejorarían algún día. Clara lloraba silenciosamente sin dejar de mirarme. Pero hoy entendí algo importante. Las personas que disfrutan destruyéndote delante de otros, jamás te respetaron realmente. El silencio volvió a apoderarse completamente del salón. Nadie se atrevía a interrumpirme porque todos podían sentir el peso emocional de cada palabra pronunciada, después de tantos años, acumulando dolor y resentimiento dentro de mí. Entonces decidí revelar la verdad final. Terminaría destruyendo completamente cualquier seguridad que todavía le quedara a Clara. La empresa está únicamente a mi nombre, dije mirándola directamente a los ojos. Su expresión cambió inmediatamente. La casa también pertenece legalmente solo a mí. Clara comenzó a negar desesperadamente con la cabeza, mientras las lágrimas seguían cayendo sobre su rostro. Pero todavía faltaba lo más importante. Y Liga esta mañana bloqueé cada acceso que tenías a nuestras cuentas bancarias. Algunos invitados soltaron pequeñas exclamaciones sorprendidas. Clara parecía incapaz de procesar todo lo que estaba ocurriendo. En cuestión de minutos, había perdido su reputación, su control y su estabilidad económica frente a absolutamente todos. Ella caminó rápidamente hacia mí intentando tomar mis manos, mientras lloraba desconsoladamente. Por favor, podemos hablar solos, repetía desesperadamente sin importarle ya la presencia de los invitados. Yo puedo explicarlo todo, de verdad. Pero retrocedí lentamente apartándome de ella. Ya no sentía amor, tristeza ni compasión. Después de tantos años, siendo humillado emocionalmente, algo dentro de mí finalmente se había roto para siempre aquella noche. Comprendí que seguir junto a Clara significaría continuar destruyéndome lentamente hasta perder completamente mi dignidad y mi paz mental. Y por primera vez en mucho tiempo, elegí pensar en mí mismo antes que en alguien que jamás me valoró realmente. Tomé mi abrigo, mientras el salón seguía completamente dominado por el silencio incómodo y devastador. Nadie sabía
Exactamente qué decir después de presenciar el derrumbe total de un matrimonio delante de sus propios ojos. Observé por última vez a Clara sentada junto a la mesa principal, llorando desconsoladamente, mientras algunos familiares intentaban consolarla, inútilmente. La mujer que siempre había controlado cada situación, ahora parecía completamente perdida y vulnerable. Resultaba extraño verla así después de tantos años, actuando como alguien intocable y superior. Pero incluso en aquel momento doloroso, entendí que no sentía satisfacción por verla destruida. Lo único que sentía era un cansancio enorme acumulado durante demasiados años. Antes de salir de la casa, me detuve algunos segundos junto a la puerta principal y miré nuevamente hacia el salón, iluminado, donde todavía permanecían todos los invitados en absoluto silencio. Clara levantó la mirada esperando quizás una última oportunidad, una última palabra amable o alguna señal de perdón, pero ya era demasiado tarde para nosotros. Después de todo lo ocurrido aquella noche, comprendí que ciertas heridas nunca desaparecen completamente. Esta es la última noche que vuelves a usar mi apellido, dije finalmente con una calma absoluta que sorprendió incluso a mí mismo. Después abrí la puerta y salí sin mirar atrás, dejando definitivamente atrás años enteros de dolor, humillación y falsas apariencias.